Muy bien, hermanos, pues si Dios quiere, hoy será la última clase. Ya terminaremos con el capítulo 11 de Génesis. Y bueno, también tengo que agradeceros a todos vuestra fidelidad de estar estudiando todos estos meses. Han sido 5 meses de estudio desde octubre, aunque tocamos 6 meses, pero realmente son 5 meses, ¿no? Y luego ya os mostraré ahí un diploma que tenemos al final para todos aquellos que queráis y que no os habéis perdido ni una sola clase, ¿eh? Los demás ya ahí depende de la conciencia de cada uno, si quiere el diploma o no. Bueno, entonces, antes de entrar al tema de hoy, vamos a orar y así ya vamos a comenzar el estudio. Gracias, Padre, de nuevo, porque no hay nada mejor que bucear en este libro tan especial, tan profundo, pero tú nos das las herramientas, Señor, las aletas, nos das el tubo de respiración, nos das las gafas para poder sumergirnos y comenzar a ver, Señor, los corales y la vida que hay en tu palabra, Señor. Gracias porque, aunque podemos verla desde la superficie y somos bendecidos, cuando profundizamos en ella, Señor, descubrimos mundos inesperados, Señor. Por eso, gracias porque estos primeros capítulos de tu palabra realmente nos muestran a un Dios que ha creado cuando Él ha querido y que lo ha hecho de una forma perfecta, Señor. Y a pesar de que el ser humano es pecador, también nos damos cuenta, Señor, de tu gracia y de tu misericordia y de todos los planes que tienes para el ser humano. Por eso pedimos que hoy nos hables también en este capítulo 11, que podamos entender bien lo que ha pasado allí y podamos vivir todas estas cosas mientras Cristo no viene. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues voy a compartir con vosotros entonces. Bien. Pues vamos a ir viendo un poquito lo que estuvimos viendo el martes pasado. Vimos la segunda parte de la descendencia de Cam y también la descendencia de Sem. Ahora, antes de entrar directos al capítulo 12, surgieron de diferentes personas algunas preguntas. Algunas de ellas nos pueden parecer divertidas o no, como esta, por ejemplo, pero son curiosidades que han salido durante la semana, ¿no? Una pregunta es, ¿las Islas Canarias también son España? Bueno, pues tenemos que decir que sí, por supuesto. Generalmente decimos que España se compone de la península y de las Islas Canarias, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de las Islas Canarias, también hablamos de España, ¿de acuerdo? Porque el otro día también creo que en un momento dije, por un lado, las Islas Canarias y luego dije España, pero las Islas Canarias también son España. Entonces, lo correcto es referirse a las islas como España y al continente donde estamos nosotros como la península, ¿de acuerdo? Así que se queden tranquilos los canarios, que pueden seguir cantando con libertad, de que son parte de España, por supuesto. Otra pregunta que surgía también es ¿cuántos continentes tiene el mundo hoy? ¿Por qué? Pues porque yo cuando estudié hace ya muchos años en el colegio me enseñaban que tenemos 5 continentes, pero ahora realmente se están enseñando ya en los colegios a los niños que el mundo tiene 7 continentes. Por eso el otro día dije 7 y después dije 5, porque sin pensarlo me fui a lo que había aprendido. Entonces alguno me preguntaba, bueno, a ver, ¿son 7, son 5, cuántos son? Pues realmente los continentes depende cómo se los tome. Por ejemplo, se podría decir que tenemos 4 continentes en el mundo si hablamos de lo que es la Tierra continua, ¿verdad? Sin división. Entonces hablaríamos de 4 continentes: América, África, Eurasia, que es la conjunción de Europa y Asia, y Oceanía. Esos serían 4 continentes. Ahora, si nos referimos a los continentes que están habitados, sí hablaríamos de 5 continentes: América, África, Europa, Asia y Oceanía. Pero si estudiamos el modelo geográfico de los continentes, entonces tenemos que decir que hay 6, que son América, África, Europa, Asia, Oceanía, y se le suma la Antártida. Luego, si estudias el modelo anglosajón,
Pues resulta que son 7, y estos son los que se están enseñando actualmente. Porque ahora separan Norteamérica de Sudamérica, y a Centroamérica la meten también en América del Norte. Así que serían Norteamérica, Sudamérica, África, Europa, Asia, Oceanía y Antártida. Ahora, si separas Centroamérica y lo tienes como un continente aparte, ya serían 8 continentes. Y todavía la cosa se puede extender más. ¿Por qué? Pues porque en los últimos años se está estudiando un nuevo continente que se llama Zelandia. ¿Y qué es Nueva Zelanda? Se la está tomando como un continente aparte, y entonces esto ya haría que fuesen 9 continentes. Entonces ya veis que no hay un número exacto de continentes, todo depende de la forma en que lo veamos, si es geográfico, si es terrestre, si es anglosajón, etcétera, etcétera, ¿vale? No es tan importante esto, pero lo que sí tenemos que recordar es que la ciencia está en un avance continuo, y la ciencia nunca llega a definir algo correctamente porque siempre hay cambios. Por ejemplo, cuando yo estudiaba hace muchos años me enseñaban que uno de los planetas que componen el sistema solar es Plutón, pero hace unos años a Plutón se le ha desterrado como planeta y se le ha llamado un planeta enano, es decir, que Plutón ya no está entre los planetas del sistema solar. Pero, tal vez algunos no lo sabéis, también en estos últimos 2 años se está volviendo a pedir que a Plutón se le vuelva a nombrar como planeta, porque se están descubriendo algunas lunas y satélites que tiene, y entonces eso haría que Plutón vuelva a tener el nombre de planeta. Entonces, ¿qué vamos a hacer, hermanos? La ciencia avanza, cambia, va para adelante, va para detrás, y entonces nos vamos actualizando a lo que la ciencia va diciendo, ¿eh? Y luego otra pregunta que surgía también esta semana, parece que surgieron todas esta semana, pues es una que es bastante curiosa, y es ¿quién fue el hijo mayor de Noé? ¿Fue Sem o fue Jafet? ¿Por qué? Pues porque la Biblia dice que por un lado nuestras versiones castellanas dicen que fue que fue Sem, pero si uno hace cálculos ahí se da cuenta de que hay un pequeño problema. Por ejemplo, algunas traducciones inglesas dicen que fue Jafet el hijo mayor de Noé y que no fue Sem. ¿Por qué dicen esto? Bueno, si pensamos que Noé tenía 500 años cuando engendró a Sem, a Cam y a Jafet, esto lo dice Génesis 5:32, que ya lo hemos visto, claro, ahí veíamos que, a menos que fuesen trillizos, Sem, Cam y Jafet no nacieron juntos. Es decir, que por lo menos tuvieron que nacer en diferentes años. Pero, haciendo cálculos, vemos que Sem tenía 97 años cuando comenzó el diluvio. Esto lo encontramos en Génesis 11:10. Y ahí tenía Noé 600 años. Sem entonces nació cuando Noé tenía 503 años. De la misma forma sabemos, esto sí que es seguro, que el hijo menor de Noé, que era Cam, que fue el que pecó contra él, era el hijo menor, nos lo dice Génesis 9:24. Y si Sem no nació en el año 500 de Noé, sino que nació en el año 503 de Noé, entonces el único que queda que tuvo que nacer en el año 500, como dice el versículo 5:32, pues tuvo que ser Jafet. Vale, ahora, esto todo surge porque no tenemos exactitud en las genealogías, ¿vale? Entonces, a lo mejor el hijo mayor es Sem, pero como queremos que las cifras sean exactas, como si fueran matemáticas, no nos cuadran, entonces el hijo mayor tiene que ser Jafet. Pero ya os digo, y lo repetiré hoy, me parece que en algún momento más, el Génesis, las genealogías y la descendencia de cada hijo no nos ofrece exactitud, nos ofrece información. ¿De acuerdo? Eso no significa que la palabra de Dios sea incorrecta o que no sea inerrante. Lo que pasa es que Dios se enfoca en aquellas familias que quiere, o en aquellos hijos que quiere, o que quiere destacar por encima de otros. A veces se nombra al primero
en importancia y no al primero como primogénito. A veces se nombra al primogénito antes que sus demás hermanos, aunque no era tan importante como otro. Por ejemplo, si tú vas a los hermanos de Moisés, que eran María o Miriam y su hermano Aarón, siempre figura Moisés como el más importante. Sin embargo, Moisés era el pequeño de los tres. Primero era Miriam, después era Aarón y después era Moisés. Entonces, no sabemos si nos dejamos llevar siempre por el tema de que el primero que se nombra es el primogénito, no siempre es así. Y ahí nos podemos equivocar. ¿De acuerdo? Así que recordemos esto siempre, que ya lo he dicho más veces, que en todas estas cosas no podemos usar una calculadora, porque la Biblia no se escribió de esa forma. Y como vamos a ver hoy, a veces se dicen unas cosas y luego se dan más detalles de esas cosas y no se explican de forma cronológica. Entonces parece que se nos hace un lío. Es como cuando estudiábamos el Apocalipsis. Parece que había cosas que estaban sucediendo, que ya habían sucedido, otras que parecían futuro pero eran pasado, y entonces son esos saltos en el tiempo que debemos tener en cuenta. Bueno, vamos entonces al capítulo 11 de hoy y a ver si ya lo podemos ver entero, porque ahí dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Por supuesto, cuando aquí dice toda la tierra, daos cuenta que estamos hablando de la zona geográfica ahí de donde queda el arca en el monte Ararat, y luego, como vamos a ver, ellos descienden y se ponen allí más o menos al nivel del mar en la zona de Sinar. Entonces, ahí estaba toda la tierra y todas las personas, que como vamos a ver, creo que podrían ser entre 30.000 y 50.000 personas, en Génesis capítulo 11. Porque hay personas que dicen: ¿cómo iba a estar todo el mundo metido en ese lugar, ahí en la Torre de Babel, si todo el mundo no podía estar ahí? Claro, pero es que pensemos que todo el mundo estaba ahí porque es que no había más gente. De todos los que descienden de Noé y de los 3 hijos de Noé, algunos expertos calculan esa cifra de 30.000 personas que podría haber más o menos y que podrían estar perfectamente en un asentamiento como el que vamos a ver hoy. Todos los demás continentes y todo el resto del mundo, lógicamente, todavía no estaba habitado. Pero aquí tenemos un problema ya en este capítulo, porque dice que todos tenían una sola lengua y unas mismas palabras. Pero si vamos al capítulo anterior que leímos el otro día, se nos decía, por ejemplo, capítulo 10 y versículo 5, de estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias, en sus naciones. ¿Veis? Aquí dice que ya tenían diferentes lenguas. En el versículo 20 de ese capítulo 10 dice: estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Y en el versículo 31 dice: estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Y ahora empezamos el capítulo 11 y dice que toda la tierra tenía una sola lengua y que estaban todos juntos. Bueno, ¿por qué pasa esto? Pues lógicamente porque esto no lo está explicando en sentido cronológico. En el Génesis capítulo 10 se nos dan, digamos, de forma general, que con el tiempo las familias y los descendientes de Noé y de sus hijos se iban a ir asentando en diferentes territorios, en diferentes naciones y con diferentes idiomas. Pero en el capítulo 11 se nos dice el por qué sucede eso. Es decir, que debido a su pecado, como vamos a ver hoy, Dios tuvo que traer confusión y es ahí donde comienzan los idiomas. ¿De acuerdo? No significa que por estar en el capítulo 10 las cosas suceden antes. Esto lo vimos también en Génesis 1 y Génesis 2. ¿Por qué se nos dice en Génesis 1, por ejemplo, que se crea al hombre y a la mujer y que Dios los bendice, y luego viene el capítulo 2 y dice y que entonces Dios creó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida? ¿Por qué? Porque el capítulo 1 nos hablaba de cosas generales y el capítulo 2 nos da detalles, ¿vale? Entonces, eso es importante. Si
Si usamos calculadora para estas cosas o pensamos que todo es cronológico, vamos a tener un cacao mental y no nos vamos a aclarar. Entonces, de la misma forma, Génesis 10, daos cuenta que es la tabla de las naciones, pero Génesis 11 nos va a dar qué pasó cuando toda esa gente que habían salido de los 3 hijos de Noé, que se iban asentando, qué pasó entre ellos que tenían un mismo idioma y luego se fueron cada uno por su lado. Bueno, pues es lo que vamos a estar viendo hoy. Así que vamos al versículo 2. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Si tienes una pantalla más o menos amplia, vas a poder ver cómo donde comienza esa flecha roja, en el norte arriba, es donde pone Monte Ararat, aunque ahí está en pequeñito, ¿no? Pero del Monte Ararat, que es donde reposó el arca, y sale Noé con sus hijos, y a partir de ahí ellos se van extendiendo, pero fijaos hacia dónde se van, hacia la región de Sinar. Sinar era donde estaba el huerto del Edén. ¿No es curioso esto, que vuelven otra vez al mismo lugar? Solo que, por supuesto, el Edén había desaparecido. Daos cuenta también que después del diluvio, el mundo y todas las estructuras geológicas y todo el tema de cómo estaba formado el huerto del Edén, eso había sido modificado completamente. Hoy sabemos que el Edén estaba en ese lugar donde hoy es Irak, encima en el norte del Golfo Pérsico. Pero no sabemos, no podemos decir nada más que eso, porque realmente allí no hay nada. Pero es curioso, ¿verdad?, pensar que ellos vuelven otra vez al lugar de Edén, y es donde Dios vuelve a decirles: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, esparcíos, etcétera, etcétera. Es como si Dios quisiese decir: volvemos a comenzar, os voy a dar otra oportunidad, queridos humanos, a ver si ahora va bien. Pero como vamos a ver, las cosas no fueron nada, pero nada bien. Versículo 3. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿Por qué se les ocurre a esta gente decir todo eso? Bueno, recordemos que habíamos visto ya en el capítulo anterior acerca de un hombre que fue Nimrod. Hace 2 semanas, cuando veíamos los versículos 8 al 10 del capítulo 10, vimos que Nimrod significa rebelde. Vimos que fue el primer dictador mundial. Fue el primer hombre que quiso tener un imperio, que comenzó a esclavizar a las personas, que comenzó a hacer trata de personas, que comenzó a cazar personas literalmente para sus trabajos de construcción. Y de hecho, ahí en Génesis 10 también se nos dice en esos versículos 8 a 10 que fue él el que fundó la ciudad de Babel y también otras ciudades más. Este hombre fue un completo rebelde que dijo: Dios quiere que nos esparzamos por la tierra y yo digo no, aquí mando yo. Y para que Dios no nos esparza por la tierra, vamos a hacer lo que yo digo, vamos a hacer un imperio, vamos a hacer una ciudad, y ni siquiera Dios va a poder echarnos de aquí. Fijaos lo que sucede ahí. Entonces, ahí es donde decimos que más o menos podría haber entre 30.000 o 40.000 personas que estaban, digamos, bajo un régimen autoritario con este dictador que fue Nimrod, y por eso se quiso construir esta torre. Ahora, daos cuenta que la finalidad de esta torre no era que esa torre llegase hasta el cielo. Eso no tiene sentido, porque cualquier ser humano sabe que no puede construir una torre que llegue hasta el cielo. Vamos a ver qué significa esto. Además, si quisieran una torre que llegase hasta el cielo, no la habrían hecho al lado del mar, sino que la habrían hecho encima de un monte.
Entonces, eso de que hagamos una torre que llegue hasta el cielo no significa lo que creemos nosotros que significa. Aquí encontramos de nuevo a la humanidad pecando. Fíjate cuántas veces, una y otra vez, Dios le da oportunidades al ser humano. Justo después del diluvio, años después, vuelve la humanidad a decir: no queremos hacer la voluntad de Dios. Y todo esto me recuerda a un personaje que tenemos en las Escrituras y del que ya hemos hablado varias veces, que se llama o se llamaba Lucero. Lucero fue ese ser angélico que Dios creó, que luego se convierte en el diablo, en Satanás. ¿Por qué? Pues porque este ser angelical quiso elevarse, quiso tener un lugar como Dios y quiso tener la adoración hacia sí mismo y no hacia Dios. Si tú lees Ezequiel capítulo 28, por ejemplo, los versículos 14 y 16, ahí dice, no nos vamos a parar ahora, pero Satanás está diciendo, Lucero se nos dice que habitaba en el monte de Dios. Y recordad también que el huerto del Edén era una especie de montaña alta, donde el cielo y la esfera celestial y angelical se unía también con la esfera humana. Entonces, en uno de esos lugares estaba Lucero, ahí, pero su función era la de adorar a Dios, era la de proteger la santidad de Dios. Pero él comienza a verse a sí mismo. Y varias veces en ese capítulo 28 de Ezequiel se nos dice que Lucero estaba en el monte de Dios y que luego, cuando Dios descubre la maldad de su corazón y su orgullo, entonces Dios lo expulsa del monte de Dios. Si vas también a Isaías capítulo 14, vas a ver cómo una vez que Satanás o Lucero es echado fuera de la presencia de Dios, él dice: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. A los lados del norte me sentaré, junto a los lados del norte, o algo así dice. Y dice: levantaré mi trono. Entonces, una vez que Lucero cae porque es expulsado debido a su pecado, lo que va a hacer después es ir a la tierra para que las personas y los seres humanos hagan lo mismo que él hizo. Entonces va, tienta a Adán y Eva, y a partir de ahí siempre está susurrando al corazón de las personas, haciéndoles que no crean en Dios, haciéndoles dudar de la buena voluntad de Dios, diciendo: vosotros tenéis que hacer vuestra vida, tenéis que olvidaros de Dios, tenéis que edificaros, como pasa en este lugar, una torre, porque eso es lo que Lucero siempre quiso. Edificaré, levantaré, subiré, y ahora el hombre está haciendo lo mismo. El hombre está diciendo: no queremos obedecer a Dios. Nosotros nos vamos a edificar nuestro propio cielo. Nosotros vamos a adorar a quien nosotros queramos y no a Dios. Y es por eso que dice ahí una cosa muy interesante, y es: si tradujésemos correctamente la expresión que aparece en nuestras Biblias, donde dice una torre que llegase hasta el cielo, bueno, fijaos cómo cambia el asunto cuando se traduce y se dice edificar una torre en cuya cúspide estuviese representado el cielo. Ahora es muy diferente, porque de lo que estamos hablando acerca de la Torre de Babel no es una torre vertical de metros y metros y metros y kilómetros de altura que quiere tocar el trono de Dios. No, es un zigurat. Un zigurat es una de esas torres, de esos templos, donde en la parte de arriba estaba el templo, como si fuera el lugar santísimo, donde se adoraba a los dioses paganos. Y también, lógicamente, en estos zigurats, que puedes verlos en muchas religiones, por ejemplo, los aztecas, los mayas, etc., tenían este tipo de edificaciones donde adoraban a sus dioses.
Y la Torre de Babel fue el comienzo de toda esta serie de religiones paganas donde se sacrificaban niños, donde se sacrificaban personas y donde en la cúspide de la torre estaban representados los signos astrológicos y el zodíaco. Así que ese es el tema de la Torre de Babel. Si no, hasta en un sentido podríamos decir, bueno, ¿y qué más da que la gente quisiera construir una torre? ¿Por qué Dios tiene que bajar y tiene que estropearles el asunto? ¿Era acaso algo tan importante que quisiesen construir una torre alta? No, es que lo que había en el corazón de Nimrod y en el corazón de aquellas personas era Dios fuera, nosotros somos el centro del universo y los demonios y los seres caídos y angélicos, etcétera, esos son a los que vamos a adorar. Y por eso que a partir de ese momento toda la idolatría que dice en la Biblia que detrás de ella están los demonios es porque desde Babel la humanidad quiso adorar a los demonios. Entonces hay toda aquí una serie de cosas, no podemos pararnos mucho tampoco a verlo, pero simplemente recordad eso, la Torre de Babel era un zigurat donde se quería adorar no solamente al hombre, como si fuera el centro del universo, sino también a los ángeles caídos. Vale, vamos a seguir adelante. De hecho, si vamos, por ejemplo, al segundo libro de Reyes, vamos a encontrar una frase que se repite pero muchísimas veces en el Antiguo Testamento, y son los lugares altos. ¿Te acuerdas? ¿Cuántas veces se dice que en los lugares altos era donde los pueblos paganos sacrificaban a los demonios? Hacían sacrificios a los demonios. Mira lo que dice segundo de Reyes 23, versículo 5. Y Josías quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo, mira lo que dice, a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodíaco y a todo el ejército de los cielos. Para aquellas personas y en aquella época, el sol, la luna y detrás de cada signo astrológico había un dios, había un demonio. No es que le sacrificaban simplemente a una estrella, no, detrás de cada estrella había un demonio. Esto sería cuestión de estudiarlo en profundidad, porque aunque Dios crea todo, es como si las naciones del mundo, como no querían a Dios, Dios permite que esas naciones estén gobernadas por ángeles caídos. Y aunque nosotros no somos partidarios ni creemos en eso de que, hay que hacer guerra espiritual en el sentido de que hay en cada país del mundo un demonio y tenemos que expulsarlo en el nombre de Jesús y esas cosas, que nosotros no creemos eso, pero en un sentido es cierto. Digamos que el príncipe de este mundo, por decirlo así, el Nimrod espiritual es Satanás. Y él ha puesto todo su séquito en cada lugar, en cada región, en cada país, para que ellos desde atrás usen como si fueran monigotes o como si fueran títeres a los gobernantes de este mundo. ¿Por qué uno, por ejemplo, se echa las manos a la cabeza hoy con el tema de Rusia y de Ucrania? ¿Qué hay en el corazón de Putin para que él haga semejante barbaridad? Y uno se tiene que llegar a la conclusión y preguntarse, ¿pero quién está moviendo los hilos ahí? ¿Quién está obrando en el corazón de estos gobernantes para que hagan guerra contra otros en pleno siglo XXI? Y por supuesto, ahí hay demonios, ahí hay guerra espiritual, ahí está el diablo. Entonces, detrás de cada gobierno mundial, como dice la Biblia también en el Nuevo Testamento, cuando habla de principados, de potestades, de huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, está diciendo que la jerarquía de los ángeles caídos funciona de esa forma.
Satanás tiene su gobierno establecido donde pone demonios con distintas funciones o distintos poderes para manejar los hilos de esta humanidad. Es todo un tema todo esto. ¿Y esto dónde comienza? En Babel. Hasta hay quien dice que Colosenses 2:8, cuando dice ahí acerca de que nadie os engañe sobre los rudimentos del mundo, parece ser que se refiere a esta época, a Génesis capítulo 11, donde aquel mundo de aquella época quería que su ABC y sus rudimentos fuesen adorar a los demonios y ser ellos mismos el centro de todo. Entonces hay muchas cosas ahí que a veces no vemos porque es un mundo espiritual, pero este mundo está siendo zarandeado por el diablo. Y todas las cosas que estamos experimentando, la pandemia, ahora esta invasión rusa y aún las cosas que vendrán y lo que vendrá en cuanto a la tribulación que ni siquiera nos imaginamos, será terrible porque justamente está orquestada por el diablo, que quiere robar y matar y destruir, porque es un ladrón, porque es el padre de mentira y porque él disfruta viendo sufrir a las personas y viendo cómo aquellas criaturas de Dios que estamos hechos a imagen de Dios nos destruimos entre nosotros. Eso es lo que quiere Satanás. Bueno, vamos a seguir. Si te das cuenta, Babel es la religión que quiere llegar al cielo por sí misma. Estas personas dicen, no necesitamos a Dios. Podemos llegar al cielo por nosotros mismos, pero eso no es posible. A lo único que llegan aquellas personas es a adorar a lo que es la idolatría, los demonios, el zodíaco y la astrología. Dios les dijo que se extendiesen por la tierra, pero ellos se negaron. Y os vuelvo a poner aquí otra imagen. Recordad que esa torre entonces de Babel es un zigurat, ¿vale? Zigurat significa las escaleras al cielo. Por eso hay muchas religiones que lo usan para adorar a sus deidades. Aunque por supuesto, como estamos diciendo, detrás de todo está el diablo. Y lo que ahí comienza como Babel se va a transformar luego en ese imperio babilónico, no en el imperio literalmente, sino esa religión oscurantista, espiritista, que desde Génesis pasa a través de toda la Biblia y llega hasta Apocalipsis. Y es por eso que Apocalipsis 17:5 dice Babilonia la Grande. Mira cómo le llama, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Porque fue allí en Génesis capítulo 11 donde Satanás quiso instituir un culto para sí mismo, trastocando completamente los planes de Dios y queriendo que de la descendencia de Sem no viniese el Mesías. Así que en Génesis encontramos el comienzo de Babilonia, pero en el Apocalipsis encontramos el final de Babilonia. Porque, queridos hermanos y hermanas, aunque el diablo se ha apoderado de este mundo, ¿quién es el soberano? Dios. ¿Quién ha sido siempre el soberano? Dios. ¿Quién será siempre el soberano? Dios. ¿Quién hace lo que quiere? Dios. ¿Quién es el que gobierna? Dios. Porque Dios es el creador. Y Satanás, aunque parece muy poderoso, solo es una simple criatura. Recuérdalo. Satanás es una criatura muy poderosa, pero solo es una criatura. Dios es el rey. Dios es el soberano. Y no hay guerra, ni hay virus, ni hay pandemia, ni hay nada que pueda estropear el plan de Dios para esta humanidad. Porque gracias a su misericordia y gracias a la obra de Cristo ha tenido un plan de transformar a esta humanidad pecadora en una humanidad santa y perfecta. Y eso es lo que nos espera. Entonces, todo lo que tiene que ver con el zodíaco, con la astrología,
es lo que luego va a formar parte de aquella civilización caldea. Cuando luego en el capítulo siguiente, en el capítulo 12, encontramos que Abraham vivía en Ur de los caldeos. ¿Por qué se llama así? Porque Ur era la diosa de la luna y así se le puso el nombre, Ur de los caldeos. Era una sociedad altamente civilizada. Ahí es donde comenzó la escritura, en Sumeria, y a partir de ahí es, aunque Ur de los Caldeos era una ciudad muy, pero muy preparada, muy parecida a las ciudades que tenemos hoy en día, aunque por supuesto dándonos cuenta del salto que tenemos, ¿no? Pero todo lo que eran canales de riego, escritura, tecnología, si le podemos llamar así, servicio de correo, etcétera, etcétera, todo eso funcionaba en Ur de los Caldeos, pero era una ciudad completamente idólatra. Y de hecho, de ahí es de donde Dios quiere sacar a Abraham. Muy bien. Luego hablaremos un poco más en cuanto a esto. Ahora viene el versículo 5. Y descendió el Señor para ver la ciudad. Aquí está usando lenguaje antropomórfico. ¿Eso qué significa? Pues que se usan unas palabras para Dios como si Dios fuese una persona para que podamos entender. Pero no es que Dios baja ahí literalmente y que se pone a ver, o cuando la Biblia habla de los ojos de Dios o del brazo fuerte de Dios. Es lenguaje antropomórfico, es decir, se le dan a Dios cualidades humanas. ¿Vale? Dice que desciende para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo el Señor: He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Qué tremenda es la terquedad humana, ¿verdad? Cuando el ser humano se propone algo y lo hace en pandilla, puede llegar a hacer cosas terribles. Y aquí Dios dice esto literalmente: el ser humano se ha propuesto esto y como yo no haga algo, lo van a llevar a cabo. Y se van a convertir en una sociedad idólatra y luego a ver qué vamos a hacer para que mi hijo nazca de todo ese linaje. Entonces Dios tiene que trastocar sus planes ahí. Versículo 7. Ahora pues, dice Dios, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. A veces uno puede preguntarse, bueno, ¿por qué Dios lo hizo de esa forma? También podía haberles mandado un rayo del cielo y haber destruido todo y se acabó. Pero ¿no te das cuenta que a veces Dios usa el humor para todas estas cosas? Fíjate, Dios dice: así que os creéis vosotros la crème de la crème del mundo, la florinata, como se dice en Argentina, os creéis que vosotros sois el centro del universo. Bueno, pues mira, simplemente os voy a cambiar vuestro idioma y ya no vais a saber seguir. Así que no deja de ser una nota jocosa, una nota divertida, donde Dios dice: yo hago así y vosotros os venís abajo. No pretendáis competir conmigo, querida humanidad. Así que de una forma que podemos ver como chistosa o no, Dios, tú imagínate a Dios sentado, riéndose de ellos en el buen sentido y diciendo: venga, pásale el ladrillo ahora, y el otro hablándole en inglés, y el otro diciendo: ¿qué me está diciendo? Y otro hablándole en francés, y el otro hablándole en otro idioma. Y yo creo que Dios se partía de risa viéndolos. Lo digo así, no es que Dios se ría de la humanidad, pero puedes encontrar el humor de Dios en diferentes lugares de las Escrituras. Y también lo encuentras, por ejemplo, en los profetas. Si tú lees la historia de Elías, cuando los profetas de Baal, se están sajando con los cuchillos mientras invocan a los dioses, y entonces Elías les dice: no, llamad más fuerte, clamad más, que a lo mejor está haciendo sus necesidades en el baño.
Eso es lo que le dice el profeta, ¿eh? Por eso que hay cosas de humor en la Biblia, y es que Dios es el creador. Dios es completamente diferente a nosotros. Nosotros no podemos tomar por sorpresa a Dios. Dios lo sabe todo, Dios lo conoce todo. Y con un simple chasquido de dedos cambia los idiomas, llega el juicio y el castigo, y esa humanidad tiene que dejar de construir esa torre. Y así es que se van a esparcir, y es así que luego se va a ir poco a poco cumpliendo las profecías y esa línea piadosa que tenía que descender de Sem. Versículo 9. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió el Señor el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Recuerda lo que dijimos el martes pasado y hace 15 días. Una vez que el diluvio trastoca todo lo que es lo geológico de la Tierra, las placas tectónicas, los continentes empiezan a separarse unos de otros, claro, a través de los cientos y cientos de años. Las personas empiezan a hablar un lenguaje diferente, entonces se van a juntar con las personas que hablan su mismo idioma. Y entonces unas se van para allí, otras se van para otro lugar, otras se van a otra región, y al mismo tiempo se van separando con los cientos de años, y es que acabamos así. Continentes diferentes y hablando idiomas diferentes. Ahora hay una cosa muy curiosa que alguna vez, seguro que lo has pensado y lo hemos dicho alguna vez, y es que cuando el Espíritu de Dios viene en Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, sucede algo completamente opuesto a lo que sucede en Génesis 11. Los idiomas son una maldición desde Babel, porque eso significa que no podemos entendernos los unos a los otros. Aunque por supuesto hoy podemos estudiar idiomas, ¿no? No estamos diciendo que un filólogo es una persona maldita. Estamos en el día de Pentecostés y aquello que había sido una maldición, ahora Dios quiere volver a traer de nuevo, aunque hay diferentes idiomas igual, que todos puedan entenderse. Dice ahí Hechos capítulo 2, versículo 1 y versículos 4 y 5. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Fíjate cómo Génesis 11, ahí estaban todos juntos y Dios los maldice y tiene que cambiar sus idiomas para que no puedan seguir adelante, y ahora el amor de Dios hace todo lo contrario, quiere volver a restablecer esa unidad que hay en el pueblo de Dios. Y de hecho esto es un adelanto de lo que será el cielo. Puede que tengamos diferentes idiomas en el cielo, pero nos entenderemos perfectamente los unos a los otros. O puede que solo tengamos un idioma, no lo sabemos. Pero esto es volver a restaurar el plan original de Dios, porque somos seres que nos comunicamos y que necesitamos comunicarnos. Y esto va a ser así cuando estemos en la presencia de Dios. Ahora, si te das cuenta, la maldad humana, desde que hemos comenzado Génesis 1, ha pasado por diferentes procesos. Tú piensas que Dios creó todo perfecto, y qué bonito era aquel mundo en Génesis 1 y 2, pero en el tercer capítulo de la Biblia todo se estropea. Y fíjate cómo Adán y Eva toman del fruto prohibido y desobedecen a Dios. Y entonces viene la expulsión del huerto. Y entonces Dios da otra oportunidad, pero viene Caín y mata a Abel. Y de nuevo la humanidad peca. Y Caín es castigado y es maldito. Luego sigue, si encontramos de nuevo en el capítulo 6 de Génesis, cómo los seres angélicos bajan y tienen relaciones con las mujeres de la tierra. Y eso llega a tal grado de inmoralidad y de perversión que Dios tiene que traer el diluvio. Y entonces dice, os doy otra oportunidad.
Y después del diluvio vemos que viene la Torre de Babel. Y los seres humanos no aprendemos porque somos pecadores. Y después de la Torre de Babel estamos viendo cómo viene esa confusión de las lenguas, de los idiomas. Y luego vamos a ver cómo, aún así, sigue la astrología y la adoración de los demonios. Porque en Ur de los Caldeos, una civilización muy preparada y muy sabia, pero muy pecadora, es de donde Dios va a quitar a Abraham. Ahora Dios va a dejar de tratar con toda la humanidad, porque dice, la humanidad como grupo, como raza, no hay manera de cambiarla. Y entonces empieza a enfocarse Dios en una familia. Ahora, de esa familia, y que luego va a comenzar en capítulo 12, 13 y toda la historia patriarcal de Génesis, vamos a ver cómo de ahí viene todo el pueblo de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y a lo largo de todos los siguientes libros, ¿qué sucede con el pueblo escogido de Dios? Que peca una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y el pueblo de Israel es exiliado, y vienen otros imperios y los conquistan. Y Dios está tan enfadado con ellos que hasta está 400 años sin hablarles. Y eso es el período que hay entre Malaquías y Mateo, donde no había ninguna palabra de Dios. 400 años. Y luego viene Jesús. Y entonces podríamos decir, bueno, ahora Dios mismo viene a la tierra. ¿Qué hacemos los seres humanos? Lo rechazamos y lo crucificamos. Otra vez el pecado. Y ahora estamos la Iglesia. ¿Es la Iglesia perfecta hoy? No. ¿Por qué? Porque somos hombres y mujeres pecadores. Y no hay ni una sola Iglesia que se salve en el sentido de que somos pecadores. Y por eso a veces la hipocresía, la falta de amor, la falta de compasión por el perdido, es el plato de cada día en nuestras iglesias, porque somos pecadores. Ahora, aún va a venir una tribulación, dice la Biblia, como jamás se ha experimentado en este mundo. Pero ahí en esa tribulación, como hemos visto en Apocalipsis, la gente va a decir, no queremos a Dios. Y entonces viene la segunda venida de Cristo. Y Dios ya viene en Cristo a establecer su reino de 1000 años en la tierra. Y va a haber por fin una teocracia. Un reinado perfecto, un reinado justo. Pero, aún así, después del milenio, va a haber la última rebelión de seres humanos que, aunque vivían en un reino de amor perfecto, tenían pecado en su corazón. Y es ahí cuando Satanás es suelto de su prisión y entonces se causa una última revolución y Dios ya termina con todo eso y vienen los cielos nuevos y la tierra nueva y ya las primeras cosas habrán pasado. Y ya podremos por fin decir que seremos seres humanos perfectos, glorificados y sin temor a pecar. Pero fíjate lo que es la historia de este mundo. Desde Génesis hasta Apocalipsis no hay manera de cambiarnos a menos que recibamos a Cristo como Salvador, que dejemos nuestro orgullo, nuestro egoísmo a un lado y digamos, necesito a Cristo, necesito que Dios rompa mi corazón de piedra y me dé un corazón de carne y ser una nueva persona y una nueva criatura. Porque hasta que Dios me transforme y me haga una nueva criatura, no hay absolutamente nada que pueda hacer. Los seres humanos tendemos una y otra vez al pecado, a la rebelión, a la inmoralidad, y las religiones son esos inventos de Babel para intentar llegar al cielo por nosotros mismos. Solo Cristo nos puede salvar. Ahora viene el versículo 10 de Génesis 11. Tranquilos porque ahora vamos a ir más rápido. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Y vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años y engendró hijos e hijas.
Ahora, como decía antes, Dios deja de tratar con la humanidad, y escoge una familia. Y escoge a la familia de Abraham y los quita de aquel lugar. Porque es un tipo de lo que va a hacer con la iglesia. Para que Dios pueda hacer un pueblo santo, tiene que apartarlos de la pecaminosidad humana y llevarlos y sacarlos de ahí. Eso es lo que significa iglesia, es llamados afuera, sacados. No porque tenemos que dejar este mundo, pero sí tenemos que dejar las prácticas pecaminosas de este mundo y ser una luz en medio de la oscuridad. Y aquí se nos va a decir que de Sem vendría el Mesías, pero no que toda la descendencia de Sem sería buena, porque al poco tiempo la línea mesiánica de la que va a descender Cristo también se estropea. Es decir, no es que Jafet y Cam, toda su descendencia iba a ser pecadores y la línea de Sem iba a ser una línea perfecta. No, porque son seres humanos. Entonces, lo que dice la Biblia es que de la descendencia de Sem vendría el Mesías prometido. No que todos los hijos de Sem iban a seguir los caminos del Señor. Versículo 12. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Y vivió Arfaxad después que engendró a Sala 403 años, y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años y engendró a Eber, y vivió Sala después que engendró a Eber 403 años y engendró hijos e hijas. Versículo 16. Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Eber después que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y engendró a Reu. Y vivió Peleg después que engendró a Reu 209 años y engendró hijos e hijas. Ahora, de nuevo te repito, hay saltos en las genealogías, porque en algunas de estas cosas, si las analizas, vas a ver que no cuadran. Y te vas, por ejemplo, a la genealogía o a la descendencia que encuentras en Lucas, y ahí te dice al contrario de lo que aparece aquí. Entonces hay que hacer un estudio de por qué uno de esos hijos aparece antes y no después. ¿Vale? Por eso que las descendencias y las genealogías no son matemáticas. Y a veces el escritor bíblico obvia, por diferentes razones, alguno de los hijos y no significa que todos están puestos ahí. Así que recuerda, no hay exactitud, pero es hecho a propósito. Lo que hay es información. Bien, versículo 20. Reu vivió 32 años y engendró a Serug. Y vivió Reu después que engendró a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Y vivió Serug después que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Versículo 24. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Taré, el padre de Abraham. Y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Así que una de las cosas que nos llama la atención de toda esta genealogía es que no hay ni un solo detalle de ningún descendiente. Y eso pasa, como dicen los eruditos, porque la descendencia de Sem también había pecado. Todas estas personas, ni de uno de ellos siquiera se dice que fue una persona que era justo, que era perfecto delante de Dios en sus generaciones, como lo era Noé, o como luego se va a decir de Abraham, que era amigo de Dios. No. La línea de Sem, la descendencia de Sem va a seguir, pero pronto vuelven a estropear sus vidas, porque también de esa descendencia de Sem vamos a encontrar pecado en su vida. Y Abraham va a salir también de un pueblo idólatra, que era toda la descendencia de Sem. Mira qué versículo aparece en Isaías 51, versículo 1. Dios le está hablando al pueblo de Israel y les dice: oídme los que seguís la justicia, los que buscáis al Señor. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados, y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados.
Tony, este versículo a lo mejor te gusta, como lema. Es que Tony trabaja ahí en una empresa informática que tiene que ver con todo esto de la piedra y la cantería. Y dice, mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Les está diciendo de toda esa cantera que había ahí, que era una cantera idólatra, de ahí corté yo a Abraham y lo saqué de ahí para hacer de él un pueblo nuevo, y darle todas las promesas. Y por eso el versículo 27 dice, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y aquí encontramos, porque luego la Biblia nos lo va a decir más adelante, que toda esta familia, los abuelos, el padre de Abraham, eran personas que practicaban la idolatría. Mira lo que dice Josué 24:2. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice el Señor Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham, y de Nacor, y mira lo que dice, y servían a dioses extraños. Pero será posible. No hay manera de que la humanidad cambie de la línea de Sem, y aún así esa familia de Abraham, en medio de Ur de los Caldeos, por supuesto, que era una ciudad completamente idolátrica e inmoral, es de donde sale luego Abraham. Y Dios tiene que hacer un cambio también en su vida. Ahora, fíjate que Harán fue el padre de Lot. Y a Lot, aunque dice la Biblia que era creyente, porque dice, creo que es en segunda de Pedro, que Lot al vivir en Sodoma y Gomorra dice que su alma estaba afligida por el pecado que había allí y le llama el justo Lot. Es decir, que Lot fue creyente, pero un creyente carnal, un creyente mundano de lo que había experimentado de su padre. No sabemos por qué Harán muere ya en Ur de los Caldeos. Pero fíjate Lot, si luego estudias su historia vas a ver que él elige la tierra antes que su tío Abraham, cuando lo normal era que le dejase escoger a su tío. Pero Abraham era tan bueno que le dijo, bueno Lot, elige tú, tenemos problemas entre nuestros pastores, venga, tú vete para un lado y yo voy para el otro. Y Lot escoge, pero escoge aquellos lugares que poco a poco lo van a estar llevando hacia el mundo, hacia Sodoma y Gomorra, que eran ciudades completamente inmorales. Fíjate cómo era Lot, que si luego lees la historia en los capítulos siguientes, vas a ver que cuando vienen aquellos habitantes de la ciudad que quieren violar sexualmente a los ángeles de Dios, Lot dice, bueno, mira, tengo aquí a mis hijas vírgenes, si queréis os las saco fuera y hacedlo con ellas lo que queráis. Tú mira qué padre, Y luego vemos también que sus yernos eran pecadores, porque cuando Lot les dice, va Dios a destruir esta ciudad, y ellos se burlan de él como diciendo, ¿de qué nos hablas, viejo? Nada. La mujer de Lot, posiblemente mundana, porque cuando estaba escapando de la ciudad, se paró a ver y se paró a ver hacia atrás cuando el ángel le había dicho, no miréis atrás, y se convierte en una estatua de sal. Ni siquiera su mujer era fiel a Dios, era materialista seguramente, y estaba diciendo, ¡ay, mi casa, mi casa! Y las hijas de Lot, mira lo que le hacen a Lot, y así termina la historia de Lot, borracho en una cueva, practicando incesto con sus hijas, y sus hijas teniendo hijos de su propio padre. ¿Te das cuenta lo que es la influencia de un padre en la vida de sus hijos? Harán era una persona no creyente, Lot fue creyente, pero estaba muy lleno de idolatría y muchas cosas pecaminosas había en su vida. Había tanto para decir aquí, pero no nos da tiempo. Luego viene el versículo 29. Y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca. De ahí es donde viene el chocolate. Milca, hija de Harán,
padre de Milca y de Isca, mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Ahora, otra cosa aquí muy interesante para estudiar, y qué pena que no haya tiempo, pero es que Nacor, el padre de Labán, también fue una persona que no quiso seguir a Taré y a Abraham hacia la tierra prometida, es decir, hacia Canaán. Él no quiso seguir los caminos de Dios. Fíjate que Nacor fue el padre de Labán, que luego iba a ser el suegro de Jacob. Nacor, el hermano de Abraham, no fue con Taré y con Abraham allá. Nacor tenía otro Dios, así nos dice luego en otro versículo. Nacor se casó con su propia sobrina. Luego vas a encontrar también cómo Labán, que era el hijo de este Nacor, tenía terafines en su casa. Los terafines, no pienses que son ángeles, ¿vale? Esos son los serafines. Los terafines eran como unos ídolos familiares, como tienes en esta imagen, que tenían la función de como de dar prosperidad y dar fertilidad a la familia. Por eso muchos de estos terafines eran como mujercitas y ves ahí que tienen como senos, ¿no? Como pechos. Eso es muy típico de las esculturas y de las figurillas de las poblaciones de hace tantos años, porque eso lo que le pedían a esos dioses era fertilidad, que tuviesen hijos, que tuviesen prosperidad, etc. Y fíjate cómo Labán tenía estos terafines y cómo Raquel, su hija, cuando luego se casa con Jacob y huyen de Labán, le roba los terafines a su padre. Es decir, que Raquel también tenía una serie de pecado ahí en su corazón. ¿Por qué? Porque todo eso viene de sus abuelos y bisabuelos. La idolatría y el pecado que vamos sembrando en nuestras familias va dando fruto después. Así que son cosas muy importantes. Y luego termina este capítulo diciendo en el versículo 31, y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Y así terminamos el capítulo 11 de Génesis. Vas a ver luego, porque te animo a que leas ahora en estas semanas que vienen, lee lo que falta de Génesis, del 12 al 50, y vas a ver cómo el capítulo 12 comienza diciendo, y Jehová había dicho a Abraham que dejase Ur de los Caldeos. Es decir, que ya en Ur de los Caldeos Dios se le presenta a Abraham y le dice que tiene que dejar esa ciudad idolátrica y de astrología y dedicarse a hacer la voluntad de Dios y hacer un pueblo nuevo con muchas promesas y el pacto abrámico que Dios habría de hacer con él. Así que, queridos hermanos, de esta forma terminamos todo el estudio de cuando Dios comenzó a crear. Y os voy a poner aquí a modo de ejemplo pues un diploma, que le puse aquí el nombre de mi querida esposa, Paula, para que veáis si todos aquellos que queréis el diploma habéis terminado, como dice ahí, con éxito el estudio y habéis visto todas las clases, pues os podemos enviar este diploma. Entonces, si lo queréis, tenéis que hacernos llegar vuestro nombre completo al WhatsApp o al correo electrónico para que lo tengamos. Si no envías tu nombre, aunque crees que te vamos a enviar el diploma, no lo vamos a enviar, ¿vale? Solo aquellos que enviéis vuestro nombre completo y va a aparecer el nombre tal como lo pones. Si le falta una tilde, un acento, o es con B o con V, eso tal como lo mandes, así es como se va a poner en el diploma. Entonces así será el diploma para que lo podáis ver, que generalmente es un diploma que hacemos general y luego pues así lo podéis tener también como un recuerdo de estos 5 meses de estudio de Génesis 1 al 11.
Yo creo que, bueno, para mí ha sido de mucha bendición este estudio. He aprendido mucho también con vuestras preguntas, porque uno aprende. Y creo que todo esto nos ayuda a ser mejores cristianos, ¿no? Si ponemos en práctica lo que estamos estudiando. Ya veis que Génesis 1 a 11 nos ha llevado 5 meses. Si quisiéramos seguir ahora todo el libro de Génesis, imagínate toda la historia que hay ahí. Entonces lo que vamos a hacer tal vez es esperar ahora más o menos un mes de descanso y tal vez para primeros de abril comenzaremos, si Dios quiere, el tema cómo se formó la Biblia. Vamos a ver si vamos a ir por ese lado. ¿Qué pasa con este tema? Que tampoco es un estudio bíblico tal cual. Es decir, vamos a ver por qué la Biblia que tenemos en nuestras manos es la palabra de Dios, por qué son estos 66 libros y no otros, por qué los libros apócrifos no entran ahí, quiénes decidieron que sean esos libros y no otros, cuáles eran los idiomas originales, por qué hay diferentes versiones, etcétera, etcétera. Creo que es un tema interesante, pero claro, no es un estudio bíblico per se, como se dice en esa frase latina, ¿no? En sí mismo. Entonces veremos si lo hacemos más breve, pero creo que es un tema interesante para que sepas que ese libro que tienes ahí es la palabra de Dios y puedes estar confiado y confiada de que ese libro es un milagro de Dios que ha transformado nuestras vidas.